Antes de meternos de lleno en lo que es la historia del arte, los orígenes, el comienzo de todo, a partir de la prehistoria, quiero puntualizar en algunos conceptos básicos de algunos materiales y de algunas técnicas. Y me voy a centrar ahora mismo, antes de entrar de lleno en la parte de la historia del arte, como ya he dicho, vamos a centrarnos en el lenguaje visual de la escultura, un elemento primordial, fundamental, que ha llegado desde tiempo pasado a nuestros días en una etapa evolutiva bastante favorable para el ser humano. Quiero comentaros las técnicas, las modalidades de las artes dentro del volumen, pero no antes sin explicar lo que consideramos como elemento fundamental, que es la escultura. La escultura es una manifestación artística o también puede ser una técnica plástica. Suele tener dos excepciones: la plástica, refiriéndose a modelaje o trabajar con materiales blandos, y otra parte también del mismo nombre plástico, a la cual alude a la excepción del volumen. Dentro de las esculturas que se trabajan por medio del volumen, en ellas encontramos dos amplias modalidades de escultura, es decir, la escultura exenta, que consiste en una escultura que está aislada y la podemos rodear, o es de bulto redondo, también considerada como una escultura que nos permite girar sobre ella. Hay que tener en cuenta también la otra modalidad amplia, que es el relieve. No está aislado y la escultura aplicada a una superficie o a un fondo. Dentro de la escultura encontramos la estatua, que la entendemos como una figura humana o también una escultura exenta. La estatua puede ser de cuerpo entero o puede representar parte del cuerpo. Cuando representa parte del cuerpo, la podemos definir por el busto. También podemos hablar del torso, que es la representación del cuerpo humano que constituye el tronco, ya que esta es la figura humana o estatua, y se relacionan dos tipos de torso: el torso genérico, que puede ser aquello que representa solo el tronco, sin cabeza y sin extremidades, o el torso intencionado, que puede ser intencionado por el autor, y también que nos han llegado a nosotros por el tiempo mutilados. Refiriéndonos a la estatua, puede ser de diversos tipos: una estatua erguida, que representa la figura humana de pie, o una estatua sedente, que representa la estatua sentada. También podemos encontrar estatuas orantes, son aquellas esculturas que están de rodillas, o también una estatua ecuestre, son aquellas que están representadas con una figura sobre un caballo. Dentro de la escultura tenemos que destacar también, que hemos hablado anteriormente, del relieve, ya que está aplicada a algo o a una superficie o sobre un fondo. Se clasifica según lo que dependa en el fondo en el que destaque el relieve. Puede ser bajo relieve, que es el resalte es muy bajo, tiene sensación de muy poco fondo. Puede ser también medio relieve, que es un relieve normal, o alto relieve, que es cuando el realce es muy bajo y destaca más la figura. También se encuentra, por último, el hueco relieve, que se consigue ahuecando los contornos de la figura. Ahora bien, dentro de la escultura tenemos que destacar primordialmente los materiales que se emplean, ya que el hueco relieve se empleó mucho en Egipto y la escultura trabaja lo más variado de materiales. Los materiales tradicionales son el barro y la madera. Los diferentes tipos de piedra son el mármol, el bronce y otros metales, la cera, el yeso, materiales plásticos y el papel. Según los materiales empleados seguirán un determinado procedimiento. Los materiales blandos, como la cera, se trabaja mediante la técnica del modelado. La técnica del modelado, para que vosotros lo entendáis, es ir añadiendo material adquiriendo un determinado volumen para luego darle forma. El proceso que se sigue en la madera y la piedra es extraer el material. Debemos partir de un bloque para darle forma. Así pues, el trabajo de madera se conoce como talla en madera y se conoce también la talla en piedra.
aunque se sabe también antiguamente como el labrado en piedra. Hay que también tener en cuenta que la técnica del modelado o moldeado es la técnica de trabajos indirectos, como por ejemplo, como ya hemos dicho, el moldeado, que es a través de moldes, que incluimos el vaciado, pero también entra el trabajo de bronce o fundición. En el Renacimiento, por ejemplo, se considera por excelencia la escultura en piedra. Los materiales nobles de la escultura es el mármol y, como ya hemos dicho antes, el bronce. Debido a su historia, la escultura ha tenido un valor expresivo único, ya que ha respondido a este tipo de significado a lo largo de la historia, teniendo un significado con un símbolo mágico. También ha respondido a esa significación religiosa, aunque ha estado ligada a una significación política. La escultura ha seleccionado determinado lenguaje. Dentro de él, el artista ha recurrido a formas idealistas y clásicas, también realistas y subjetivas, y no figurativas. Este lenguaje atiende al entorno, época y estilo de la sociedad. Tanto en el griego como en el barroco se mostraban las figuras idealistas, aunque en el barroco se representa un crudo realismo. Las formas subjetivas muestran la expresividad del escultor, su alma. La forma no figurativa consiste en no tener forma humana, es decir, es un tema abstracto, como por ejemplo los móviles de Miró. El policromado y las pátinas realzan el acabado de la pieza. Las herramientas que emplea el escultor surgen desde la antigüedad hasta la modernidad, siendo similares entre ellas. Antiguamente texturaban con el puntero utilizándose de forma oblicua, pero en la prehistoria se trabajaba recto. Las artes plásticas aplicadas recibieron el nombre en la antigüedad de artes decorativas. Añaden al sentido estético el sentido utilitario, como la orfebrería, el mosaico, el mobiliario y el vidrio. Las artes mayores son escultura, pintura, arquitectura, y las artes menores son consideradas como la cerámica y la orfebrería, que hablaremos de ella mucho más adelante, hablando del trabajo sobre metales preciosos, como el oro y la plata. El mobiliario artístico y la glíptica, que es trabajar las piedras semipreciosas, aunque tanto las artes mayores como las menores no se pueden clasificar, ya que una no es más que la otra. Por ejemplo, un elemento muy común utilizado en temas de orfebrería es el camafeo. Es una técnica de joyero. Trabaja sobre ágata, lápiz lazuli. Se utilizan piedras veteadas. A tener en cuenta en el mobiliario, que puede ser muy amplio, como se considera en la orfebrería, esos ebanistas que trabajaban a los reyes. Iban tallando los muebles y se pueden considerar como escultura. La escultura está sometida a la arquitectura y a su vez la arquitectura adquiere mayor valor expresivo con la escultura. Es decir, una se alimenta de la otra. Y por último, hay que destacar dentro de la escultura un elemento fundamental, que es la columna, que es un material de arquitectura que la sustituyen también por una escultura de mujer como carácter funcional denominada cariátide. Dentro del arte mayor, como hemos hablado de la escultura y de sus elementos escultóricos, tenemos que también destacar un elemento muy importante del material, el cual vamos a comprender a lo largo de toda la historia del arte, que es la pintura. La pintura es el arte de representar formas mediante la aplicación de colores sobre una superficie. Según el procedimiento utilizado, puede ser al fresco, temple, óleo, acuarela, encáustica, miniatura, etc. Por su aplicación se llama mural, de caballete o decorativa. Si se basa con la reproducción de figuras del natural, se le llamará realista. Si estas son de pura invención, sin relación con las formas naturales, se denomina abstracta. A causa
de los temas representados se clasifica en diversos géneros: religiosa, de historia, retrato, paisaje, bodegón, marina, mitología, alegórico, anécdota o social. Una vez que ya hemos hablado de los elementos escultóricos, tanto de la forma que contienen la figura o los relieves que hemos visto o que veremos a continuación a lo largo de toda la trayectoria de la historia del arte, tenemos que también profundizar en el material del latón. En este caso hablaremos del material de orfebrería. Pero antes de profundizar en el material de la orfebrería, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que nos va a permitir a lo largo de la historia saber diferenciar entre algunas joyas. Estos conceptos son el parure. El parure es un conjunto de joyas diseñadas bajo un mismo diseño, conteniendo pendientes, collares, broches, corona, coronitas y pulseras. Después tenemos la palabra corsage, que es un broche grande para el corset, o el stormarché, que es un broche que va al estómago. También tenemos la palabra fringe, que es una diadema en forma de rayo. Y también tenemos el material por excelencia que todos conocemos como el marfil, que hay dos tipos de marfiles: el marfil asiático, que tiene un tono más rosado, y el marfil africano, que es más amarillento. El marfil proviene, como ya sabemos, del elefante, o en tiempos de la prehistoria del mamut, y también puede provenir de la morsa del norte de Europa. El craquelado es típico del marfil y se usaba para distinguirse de un grupo social. Dentro de la orfebrería tenemos que destacar que existen diversas técnicas en el esmalte, como es el esmalte alveolado o tablicado u oclasioné. Un esmalte es fundir pastas vítreas mezcladas con colorantes de diversas gamas, es decir, minerales pulverizados. El esmalte alveolado, tablicado u oclasioné consiste en levantar una serie de tabiques o celdillas para verter el esmalte en cuestión, cumpliendo, eso sí, esos tabiques la función de que no se mezclen los colores. Por otra parte, la otra técnica es el esmalte excavado o champlevé, que consiste en reunir en la chapa metálica el metal introduciendo los esmaltes para que no se mezclen. Son esmaltes opacos. También hay que tener muy en cuenta el esmalte base-taillé. Nace del esmalte translúcido, dejando ver el trabajo del orfebre. Este icono es del tetamorfo, siendo una iconografía religiosa, como por ejemplo el medallón Bust Stanley o la Base-Taille Royal Gulf Q. Se emplea mediante burie, dejando paso al esmalte translúcido marcado con el buril. También tenemos que destacar el esmalte crisalla, que son distintas tonalidades de grises, o también el esmalte pliqué ayer. En el fondo no hay un metal, sino que el esmalte es como una vidriera dejando pasar la luz. También hay que hablar sobre el esmalte ronde-bosse, que sirve para aplicar una escultura de bulto redondo o exenta. Para ello, uno de los materiales también muy codiciados es la perla, que se forma de manera natural cuando entra en la ostra la bola o grano de arena. Se forma bordeando en madre de perla. Eso sí, el más corto para la perla del collar es el sajokel. Es una gargantilla ajustada al cuello. El siguiente es el largo princesa, que cae un poco más abajo del cuello. El largo matín o largo de mañana tiene entre 50 o 40 centímetros, cayendo un poco más y se puede poner en cualquier momento del día. El largo ópera es un largo que cae a la altura del esternón entre 70 y 90 centímetros. Son collares muy alargados que
se forman de esa manera por su longitud. Lo que sí hay que destacar que el que supera el metro de collares es el largo de Châtenay, que supera, como ya hemos dicho, 1 metro de longitud. La perla dará una tonalidad distinta según la pitada. Pueden ser de ojo de pez, de falsa perla, que pueden ser imitaciones, la perla blanca, perlas negras de Tahití o chinas, blanqueadas y teñidas, o también pueden ser perlas japonesas. Y por último, hablaremos también de un bandú, que es un tipo de diadema en forma de banda. Otra piedra semipreciosa que tenemos que tener en cuenta es el ámbar, que es una resina de los árboles fosilizados. Puede ser ámbar amarillo o rojo. Como dentro del arte menor ya hemos hablado de la orfebrería, ahora vamos a hablar de la cerámica, que es el arte de modelar el barro, decorarlo o cocerlo en el horno. Su nombre procede de la palabra griega keramos, que significa arcilla, que es material esencial en la composición de sus pastas. Por sus calidades se distinguen variedades como la terracota, la loza, la maulisca, la porcelana, y puede ser decorada en relieve, incisa, pintada, vidriada, esmaltada. Su cocción exige temperaturas de horno más o menos elevadas según la naturaleza de la pasta y la técnica de la ornamentación.